Le correspondería entonces el turno al doctor Raúl Antonio Olmedo Neri. Él es también doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, actualmente profesor investigador adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son estudios LGBT+, estudios culturales, activismo digital y comunicación alternativa. Ha ganado diversos reconocimientos internacionales por sus investigaciones y bueno, nos sentimos muy contentos de tenerte, Raúl. Bienvenido. Adelante. Por ahí le vamos a pedir a Selena si nos puede cambiar también la presentación para tener el material correspondiente. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Consuelo, y a cada uno y una de ustedes que estén el día de hoy aquí compartiendo este espacio. Me parece que este ejercicio de reflexión y sobre todo esta posibilidad de hacer diálogo en relación a un tema tan importante para nuestra región, no solamente para México, adquiere bastante relevancia. Y pues bueno, yo aquí les voy a contar un poco de los avances que hemos tenido alrededor de esta idea o bueno, más que idea de esta estrategia metodológica en torno al mapeo de actores, ¿no? Nos hemos centrado en algún momento cuando planeábamos este proyecto junto a Consuelo. Yo le mencionaba mucho el interés sobre todo en rescatar esta dimensión territorial, pero no solamente de la dimensión contemporánea en torno a las telecomunicaciones, sino su antecedente próximo, que sería en este caso el tema de las radios comunitarias, como un primer ejercicio para poder abordar estos procesos de apropiación que ya Rodrigo en su momento explicó y que podemos ahondar más en esta parte, ¿no? Entonces, yo quiero entender y sobre todo planteo esta idea del mapeo en dos dimensiones, una en su carácter de ubicación espacial, territorial, y otra en función de justamente la identificación de aquellas personas, sujetos, colectivos, instituciones que intervienen en el proceso de desarrollo de estos fenómenos sociotécnicos en torno a las tecnologías con grupos sociales que pueden ser indígenas o no y que establecen estos procesos para poder hacerse de sus medios, ¿no? Pueden dar a la que sigue, por favor. Y en estos elementos aquí les presento algunas ideas y secciones de lo que quiero hablar con ustedes, la parte de la dimensión de la relación sujeto-tecnología, que es un elemento clave para el proceso de apropiación tecnológica, la dimensión territorial, mostrarles también un primer acercamiento a esta georreferenciación de las radios comunitarias e indígenas en nuestro país, así como también presentar los primeros acercamientos y reflexiones o hallazgos que hemos encontrado a través de estos primeros ejercicios de establecer entrevistas con diversos actores clave que hemos tenido el gusto de conocer y dialogar en el marco de este proyecto, ¿no? Finalmente, pues estas reflexiones en torno a los casos particulares que nos acontecen en este proyecto de investigación y poniendo atención sobre todo en estas reflexiones que tratarían de ahondar sobre todo en esta parte más, sí, metodológica por un lado para validar o fortalecer el uso del mapeo de actores en los procesos o en esos proyectos de comunicación contrahegemónica, alternativa, ciudadana, como ustedes quieran llamarles, y por otro lado también la importancia de redimensionar el papel del territorio y otras categorías clave, como veremos en este trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, en cuanto a la relación sujeto-tecnología, tenemos claro esta dimensión. Este proceso de apropiación se da bajo múltiples contextos, sobre todo en términos de retos, de ventajas, de posibilidades, y por lo tanto, para poder hablar de esa relación en términos de operacionalizarlo, pues debemos denunciar ciertas categorías, ¿no? Y cuando hablamos de la apropiación de la tecnología, sí hay categorías clásicas, ¿no? Que intervienen en esos procesos. Entonces, el término de la propia tecnología, sea un medio de comunicación, sea una TIC, la edad, el género y el nivel educativo, son algunas categorías clave que ayudan a presentar a un sujeto que se apropia de esa tecnología. Sin embargo, muchas veces, o en el estado del arte, en los ejercicios que hemos realizado en torno a este tipo
de fenómenos, la verdad es que a veces se homogeneiza a ese sujeto, ¿no? Entonces, cuando se toman esas dimensiones que son importantes, dejan de lado a otros sectores que también son importantes, no solamente por la posición que tienen en el mundo, sino por esas formas en que incorporan las tecnologías y el sentido que construyen a través de ellas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta idea de compañeras y compañeros muy reconocidos que abordan el tema de la apropiación de la tecnología en las juventudes, ¿no? Entonces siempre se enfocan en esa parte de las diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? En esa emisión de ciertas edades. Sin embargo, y para el caso que nos acontece con este primer antecedente que, insisto, importante son las radios comunitarias, para después proceder a las telecomunicaciones en un sentido mucho más amplio. Me parece que hay tres categorías clave que debemos de reconsiderar en esos análisis, ¿no? El territorio como un lugar de enunciación y también como un referente, ya sea de modernización o de no modernización. La raza con este factor colonial que persiste y que sobre todo atraviesa de manera histórico y estructural a nuestro país y a nuestra región. Y la etnia como un carácter que no solamente está situado en el ámbito del idioma, sino que también constituye un proceso y un ensamblaje identitario. Entonces, cuando nosotros analizamos y reconocemos estos elementos, vamos a poder enunciar un sujeto subalterno, subalternizado, que generalmente está relegado, ¿no? Y aquí me pareció muy importante que participara primero Rodrigo, porque muestra, por un lado, la escasez de estos estudios, pero por otro lado también pareciera ser que no se reconoce cuáles son las particularidades de estas categorías en los procesos de apropiación en estas iniciativas. Entonces, a partir de esos elementos, lo que hemos venido trabajando en otros proyectos y en otras investigaciones propias es sobre todo argumentar esta dimensión de que la tecnología no está despojada del territorio. Surge y se despliega, tiene una dirección expansiva, ¿no? Nace en las ciudades y se expande progresivamente hacia los espacios metropolitanos y rurales, ¿no? Entonces, el gran reto que encontramos en esta dimensión es que si la tecnología tiene una lógica arbitraria o direccional en términos de expansión y de presentación en la sociedad, claramente esa dimensión no es neutra y se replica en esta lógica del centro-periferia que tenemos pues mucho conocimiento, ¿no? Países del centro, países periféricos, pero que adquiere o que replica esa distinción en términos territoriales. ¿Qué nos referimos con eso? Que parte del urbano a lo rural, ¿no? Y eso va a ser un elemento importante porque justamente es esta dimensión territorial la que incentiva el ejercicio y la proyección de este tipo de iniciativas donde la comunicación pasa a ser un elemento más del ejercicio de ciudadanía y como un factor para poder potenciar el desarrollo, ¿no? A nivel local, ¿no? Entonces, esa es como la lógica a la que deberíamos de entrarle en esa dimensión, sobre todo pensando una vez más en que territorio, raza y etnia, pues no están separados y al contrario, se mezclan e incluso se expresan de maneras particulares en esos contextos. La que sigue, por favor. Entonces, lo que yo quiero plantear en esta parte, sobre todo tratando de reivindicar ese territorio, pues es que tiene diferentes funciones en relación al objeto o al sujeto con el que se le relaciona, ¿no? Por un lado, para el sujeto, ese territorio es el lugar desde donde el sujeto, la persona, contempla y participa en el mundo porque es su lugar más cercano, más próximo y en el que tiene una mayor capacidad de transformación o de agencia, ¿no? Y el territorio también, en esa función, pensando en estos proyectos que además no solamente hay que pensarlos en términos de usuarios, sino de colectivos que organizan, gestionan y utilizan este tipo de proyectos, ¿no? También el territorio es un lugar donde se sostiene y se produce ese sentido de comunidad, que es un elemento sustancial y me parece a mí distintivo de estos proyectos de comunicación en comparación a otros como podrían ser los oficiales, los medios públicos o los medios privados, ¿no? Para el caso de las tecnologías, cuando hablamos de la relación del territorio y la tecnología, pues sabemos que sí existen varias brechas que conforman la brecha digital, pero hay una brecha que se ha dejado mucho de lado o a veces se llega a confundir, que es la brecha de cobertura, que es distinta a la brecha de acceso. La brecha de acceso es básicamente la capacidad del sujeto para adquirir, reparar o conseguir un dispositivo que puede utilizar y empezar el proceso de apropiación. Sin embargo, la brecha de cobertura no depende del sujeto, sino del territorio en el que se establece.
Entonces, una persona en un espacio rural puede tener el dinero suficiente para comprarse, por ejemplo, un iPhone 17 Pro Max, por ejemplo, y sin embargo, por su condición de ubicación, es decir, en una zona distante de las zonas urbanas, ¿no? Tendrá una mala señal o una nula señal, ¿no? Entonces, esos procesos de cobertura o esas brechas de cobertura dependen de ese factor territorial y que además está atravesado por otros elementos de parte de las empresas que ofrecen esos servicios de señal, ¿no? Porque, como muchos de nosotros sabemos, las zonas rurales se caracterizan, entre otras cosas, porque están dispersas en grandes territorios, tienen muy poca población y eso no las vuelve potencialmente rentables para ofrecerles estos servicios de mayor calidad en términos de señal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esas dimensiones, tanto la parte del sujeto que requiere la comunicación como las limitantes que produce el territorio sobre esa posibilidad en términos tecnológicos, incentiva una distribución desigual que se acopla con otros elementos también de distinción que operan sobre ese territorio, pensando el territorio como un epicentro de la modernidad, por ejemplo, las zonas urbanas, como ese centro que se imagina y que se aspira a ser, mientras que vemos lo rural o se ve lo rural como ese espacio siempre rústico, atrasado, a veces dependiente, que en los últimos años ha cambiado esa relación, pues los servicios que tienen los espacios rurales, al menos en términos tecnológicos, ha ido cambiando a favor de reducir esa dimensión, ¿no? Entonces, poner atención en ese carácter territorial me parece importante porque nos va mostrando también y nos va dando la idea de por qué estos proyectos de comunicación contrahegemónicos operan la mayoría de las veces o se presentan la mayoría de las veces en espacios rurales, alejados, con estas comunidades específicas en cuanto a los pueblos originarios y que tienen estas otras singularidades, por así decirlo, ¿no? Le pueden dar a la que sigue, por favor. En este vamos a encontrar, por ejemplo, este mapa que es de un artículo que pronto esperemos vea la luz. Es sobre, por ejemplo, la pertinencia de esta brecha de cobertura. Estamos hablando de los hogares rurales a nivel de municipio, ¿no? Que no poseen ninguna TIC, es decir, que no tienen televisión, radio, internet, celular, ningún dispositivo tecnológico para fines de comunicación. Y lo que vamos a ir encontrando es que en los espacios, en este caso los territorios indígenas reconocidos por el INPI en el 2010 y en este caso también por el Estado mexicano, nos vamos a dar cuenta que el mayor grado o el mayor porcentaje de hogares rurales, es decir, localidades con menos de 2.500 habitantes, que no poseen TICs, ¿no? Ni medios de comunicación, están sobre todo concentrados en las zonas o en los territorios reconocidos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, vemos el estado o la región comprendida entre Oaxaca y Chiapas, la península de Yucatán, un poco esta parte de Chihuahua, ¿no? Donde podemos darnos cuenta que hay un mayor porcentaje de hogares que no poseen ningún medio de comunicación. Y esas distinciones nos permiten pensar en el por qué en esos espacios, curiosamente, o en esas regiones, es donde se plantean y se van desarrollando estos proyectos, ¿no? Es decir, el territorio no solamente condiciona el acceso o no, sino que también es un factor que incentiva que a partir de los sentidos de comunidad que se construyen en esos espacios, se impulsen estos proyectos para hacerse de sus medios ante esta distribución arbitraria o desigual en función de qué, de esta capacidad no económica, sino en términos espaciales, geográficos, por decirlo, ¿no? La que sigue, por favor. En este caso, lo que planteamos, este es uno, venía en uno de los artículos que les compartimos, ¿no? Pensar en esta ubicación, pensamos, este es un ejercicio que hicimos con las radios en Michoacán, pues siempre tiene una particularidad, ¿no? O sea, nos va mostrando las razones del por qué surge allí este tipo de dinámicas y sobre todo cómo esta dimensión de las radios, sean comunitarias, sociales o indígenas, intervienen de manera sustancial en la conformación y percepción de esos espacios territoriales y en los procesos de producción y reproducción del sentido de comunidad. Son esas dinámicas que nos permiten ir pensando por qué la radio no solamente es importante, sino que además está posicionada en un lugar estratégico, ¿no? Si le pueden dar a la que sigue, por favor, vamos a ver es en función de esta misma, de este mismo mapa,
van a darse cuenta que las viviendas en espacios rurales con radio superan, por ejemplo, las que tienen internet, ¿no? Pensando en esta idea del acceso a este tipo de servicios. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que justamente la ubicación de muchas de estas radios, ¿no? Insisto, sociales, comunitarias e indígenas, responden también a factores que están mediados por el sentido de comunidad, pero también por su fuerte peso o ubicación territorial y espacial en esa función, ¿no? Hay algunos dispositivos que han cambiado este panorama, como por ejemplo el celular, que si hiciéramos el análisis muy seguramente estaría también en un grado incluso superior al de las radios, ¿no? Pero que nos va mostrando también esos ensamblajes, pues el celular también puede servir como un dispositivo multifuncional en el que podemos escuchar esos o sintonizar esos espacios. Y algo que surgía sobre todo con esto cuando elaborábamos el proyecto y en los diálogos que teníamos con Consuelo, era mucho pensar en cuáles eran estos retos que venían a futuro sobre estos proyectos de radio, ¿no? En función de qué, pues de que ahora con Internet este podría ser un recurso que amplificara esa posibilidad de sintonizar estos espacios, ¿no? La que sigue, por favor. Esos elementos son fundamentales porque cuando articulamos esta dimensión territorial y el sentido de comunidad a través de estos proyectos contrahegemónicos, ¿no? O de comunicación alternativa, o como quieran ustedes llamarles, ¿no? El gran elemento que tenemos es cómo a través de otras innovaciones tecnológicas estos proyectos pueden ampliar la posibilidad no solamente de mostrar su producción, sus programas, sino de también de hacer un cambio en la forma de pensar la comunicación, ¿no? No de lo global hacia lo local, sino de lo local hacia lo global, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque nos vamos dando cuenta que así como estos ejercicios en las radios se han replicado en el sentido del territorio y la comunidad, en los siguientes proyectos que hemos estado revisando a lo largo de este seminario y en el marco de este proyecto, cuando hablamos de telecomunicaciones comunitarias e indígenas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que opera mucho ese sentido de dónde está el territorio, dónde se encuentran esos proyectos y por qué se impulsa y quiénes los impulsan, que en su mayoría son sentidos y proyectos colaborativos y también colectivos en ese carácter, ¿no? Entonces, pensar en esos elementos también nos ayuda a darnos cuenta de por qué surgen este tipo de proyectos en esos lugares y en tiempos específicos, ¿no? Algunas de esas razones que hemos identificado y hemos mapeado también en ese carácter, pues tiene que ver con la articulación con movimientos sociales, con la posibilidad de denunciar o reconocer o visibilizar los conflictos socioambientales que presentan este tipo de comunidades, así como también tenemos su propio derecho a impulsar y hacerse de su propio medio de comunicación para fines locales y de desarrollo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para quienes han abordado el tema de la radio, mucho pensar, por ejemplo, que una de sus funciones es poder dar anuncios o avisos que ayudan a la comunidad en términos de movilidad, en términos de hacer sentido de comunidad en esa parte, ¿no? Y que va mucho en función de estos recursos en torno, una vez más, por un lado al territorio, al sentido de comunidad y a la propia articulación que tienen con la tecnología que hacen suya, ¿no? En ese proceso. ¿Le pueden dar a la que sigue, por favor? A partir de esas dimensiones, en algún momento yo le comentaba a Consuelo que algo que apareció muy popular en Facebook era una especie como de plataforma en la que en función de dónde te movías, ibas a encontrar e incluso sintonizar la radio o las radios que estuvieran disponibles, ¿no? A partir de esa ubicación espacial. Sin embargo, lo que encontramos fue que muchas de las radios comunitarias, indígenas y sociales no aparecían, es decir, se centraban mucho más en estas radios privadas o en estos medios privados. Entonces yo le propuse, y eso lo pusimos también como un objetivo dentro del proyecto, pues era tratar de hacer este ejercicio de mapeo de las radios comunitarias e indígenas en nuestro país, sobre todo para tratar de hacer un símil en esa función, ¿no? En ese carácter. Y en esos elementos, pues encontramos, y lo que aquí les presentamos es parte de ese avance, sobre todo porque es un trabajo muy extenuante en términos de ubicación, corroboración de información y sobre todo de poder
vincular esto con la información que se encuentra en Internet a través de, por ejemplo, sus programaciones, sus páginas en Facebook, sus páginas propias o sus sitios web, y que va sobre todo en este ejercicio por visibilizar estos proyectos que le van dando materialidad histórica, territorial, cultural y comunicativa a estos procesos colectivos de apropiación y de transformación a través de la tecnología, ¿no? Entonces, este se puede decir como es el avance que hemos tenido en este caso, ¿no? Tiene que ver, en el caso amarillo, son las radios comunitarias, mientras que las que tienen este símbolo verde con rosa, pues son las radios, algunas de las radios indígenas que tenemos hasta ahorita mapeadas, ¿no? La intención, y si le dan a la que sigue de este mapa, pues es que pueda desglosar un conjunto de información sobre estas radios, particularmente su nombre, su frecuencia y sobre todo si tienen alguna página, ya sea en medios, en plataformas sociodigitales, alguna página donde ellos ya tú le puedas dar clic y puedas sintonizar lo que están haciendo, ¿no? Ese es un, parece es un elemento importante porque el territorio también se expresa a través de los programas, ¿no? En función de ese carácter local que establecemos, así como un espacio de correo de contacto, que esa información es pública, no es que los estemos stalkeando para no entrar en problemas de a lo mejor de vulnerabilidad, sino el reconocimiento más bien de esos procesos. Tenemos aquí un avance del 69% en términos de esta iniciativa, sobre todo porque al 6 de octubre de este año pues, se tenía registradas al menos en el IFT, o bueno, todavía en esos datos entre su extinción y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ¿no? 298 radios, de las cuales 254 eran comunitarias, 40 indígenas y 4 afromexicanas, ¿no? Eso me parece también importante porque ya estamos viendo que el hecho del reconocimiento de la parte de la tercera vena identitaria de nuestro país, que es la parte afro, ¿no? La afrodescendencia, pues se encuentra también procesos emergentes de apropiación a través de qué? De la radio. Por eso me parece tan importante rescatar estos elementos para poder dar fin que los nuevos proyectos que estamos viendo no surgen de la nada, o sea, o sea, son novedosos por el medio que aprovechan y las formas en que lo apropian y lo construyen, pero hay antecedentes en cuanto a estas formas de apropiación en espacios que están alejados de las urbes, que no están bien comunicados, que además si les agregamos esta dimensión de la raza y la etnia, complejiza mucho más estos procesos de apropiación, ¿no? Entonces, se espera, y espero que Consuelo ahí no me regañe y me ponga en apuros de tienes que entregarlo antes, pero esperamos que, bueno, quede disponible este mapa, ya sea a través de Google Maps o en su caso de Google Earth, ¿no? La forma que consideremos más visible o más, vamos a decirlo así, más lúdica, más autodidacta en esta función. Y sobre todo es que este proyecto eh, busca sobre todo también darle ese proceso de identidad. Aquí nosotros intentamos hacer esta especie como de logo, ¿no? Para reconocer las comunidades o las radios indígenas, pero un elemento que considerábamos importante pues era tratar, y eso implicará mucho más trabajo, por eso les digo que a lo mejor esa parte no la tendremos como para el 2026, pero es un trabajo que podemos ir desarrollando a lo largo del tiempo, sobre todo es en poder reconocer esa identidad, es decir, los logos de las propias radios, ¿no? Que ellos utilizan y empezarlos a colocar, en vez de que aparezcan estos iconos amarillos, que aparezca la propia imagen de la radio, ¿no? Esa es otra apuesta que tenemos también en esta función. ¿Cuáles han sido los grandes retos que tenemos, por ejemplo, en el caso de las radios indígenas? Es que las hemos podido ubicar, pero nos ha costado trabajo porque al ser proyectos que están alejados de espacios urbanos o metropolitanos, mucha de la información que hay en ellos en Internet o no hay, o es muy escasa o muy poco confiable, ¿no? Lo que hemos logrado hacer con esta ubicación es irnos a los documentos del IFT donde se otorgan las concesiones y registrar, por ejemplo, el domicilio que ellos han colocado para recibir notificaciones. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de la georreferenciación, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, no dice que es en la comunidad en una comunidad de Tlaxcala,
pero el domicilio que tienen está en la capital de Tlaxcala. Entonces, eso es un gran problema porque lo que yo puedo decir, bueno, coloco en la capital de Tlaxcala, cuando la comunidad que en el oficio está diciendo que atiende, pues está a 2, 3 horas o a 100 kilómetros, 50 kilómetros de la capital, ¿no? Y eso también nos va hablando no necesariamente de contradicciones, sino de entender esos procesos, ¿no? Porque a lo mejor quizás ese colectivo puso el domicilio del bufete de abogados o del, ¿cómo se llama?, del espacio donde se hizo el acta notarial de la constitución de la organización, ¿no? En esas dimensiones, o porque puede deberse a otros factores que ahí es importante también tratar de buscar esa explicación, lo cual para nuestro caso, pues supera ampliamente el objetivo de este ejercicio de mapeo, pero que va de la mano con estos interesantes hallazgos, que no necesariamente es como un hallazgo que queríamos encontrar, pero que nos ayuda a reflexionar sobre esta dimensión y a veces desfase entre la dimensión territorial que sirve o que apoya o que intenta ejercer efectivo este proyecto y la otra que es una parte más administrativa y legal en esos ejercicios, ¿no? Entonces hemos encontrado ese gran reto y el otro es que, como les he dicho, en el caso de las radios indígenas, hay un proceso de digitalización mucho menor que en el caso de las radios comunitarias. Hay muchas radios comunitarias que ya tienen Facebook, que tienen incluso YouTube e Instagram, en algunos casos lo hemos encontrado, mientras que en el caso de las comunidades, de las radios indígenas, no hemos encontrado, nos ha costado mucho tratar de encontrar una página web o algún perfil en plataformas, ¿no? Y eso también nos va mostrando estas posibilidades o estos desfases en cuanto a la apropiación y la presencia y sobre todo la apropiación de estas otras opciones tecnológicas en esos ejercicios, ¿no? Entonces, ese es como el avance que tenemos. Nos falta bastante, bueno, ya como el avance que teníamos en un inicio, pues ha sido notable este esfuerzo y que va de la mano una vez más con este reconocimiento territorial e identitario que opera en esta parte, sobre todo porque cada uno, incluso hasta el nombre de las diferentes radios, responde a estos caracteres de identidad, de comunalidad, ¿no? De este carácter del derecho y posibilidad de comunicar y de comunicarse. La que sigue, por favor. Ya en cuanto la segunda forma de entender esa idea del mapeo, ¿no? El mapeo de radios por un lado, pero ahora el mapeo de actores, pues esta es una metodología muy interesante que al menos en los estudios que yo tenía de referencia sobre el tema de tanto de radios como de telecomunicaciones no estaba tan presente en ese momento, pero que me resulta muy sugerente para poder plantear estos elementos en torno a quiénes participan y de qué manera contribuyen o no en el desarrollo y procesos de fenómenos sociotécnicos de índole colectiva, como es, por ejemplo, las telecomunicaciones indígenas o comunitarias, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque una vez que uno empieza a conocer la importancia o la particularidad, los beneficios, la utilidad de esta metodología, nos permite también reconocer, ¿no? Esas articulaciones a veces que son por alianzas, son estratégicas, otras son administrativas, ¿no? Y otras a veces son contingentes, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a mostrarles en este caso. Cuando hablamos, esas son algunas de las etapas que dentro de la revisión que hemos hecho en términos de bibliografía sobre el mapeo de actores, nos plantea, ¿no? Es esta parte como del diagnóstico, ubicar el proyecto, contextualizarlo, ¿no? Identificar sus ventajas y retos, la clasificación de esos actores encontrados en esos procesos, es decir, quiénes están, no solamente quiénes impulsan el proyecto, sino con quiénes tienen que relacionarse de manera estratégica o condicionada o inevitable, ¿no? Para desarrollar ese proceso. La clasificación de los niveles, en este caso planteamos dos, la dimensión del territorio, porque son proyectos que también están territorialmente delimitados, ¿no? Para el caso de, por ejemplo, la cobertura de servicios móviles, así como también el poder, ¿no? Porque aunque los proyectos de telecomunicaciones comunitarias indígenas tienen un ejercicio de poder, ese poder no es el mismo que, por ejemplo, poseen las instituciones gubernamentales o los otros agentes o empresas que están en el mismo ecosistema mediático y que se conciben como una competencia, ¿no? Entonces, territorio y poder son esos dos niveles.
y lo que estamos planteando en este análisis de relaciones es cómo se manifiesta esa articulación. Es decir, los que aparecen en Wikicatac, por ejemplo, ¿no? O en TIC-AC o en redes, con quiénes se articulan y cuáles son las tensiones o el sentido que construyen ese vínculo a través de esa función, y es lo que hemos estado trabajando en ese carácter. Nosotros ahorita nos encontramos en esta parte de lo que tenemos así como muy, muy bien ya identificado, y podemos decirlo a partir de los ejercicios que hemos hecho en estos meses en coordinación del proyecto, ¿no? Con las entrevistas que hemos podido realizar, pues ha sido esta clasificación e identificación de actores para después plantear este carácter de los niveles. Entonces estamos como en ese ejercicio, ¿no? Le pueden dar a la que sigue si son tan amables. Aquí les pongo un ejemplo de ese mapeo, sobre todo haciendo alusión a esta parte visual, porque el mapeo también requiere esta dimensión visual para poder entender más o menos esas articulaciones. Insisto en que este mapeo está basado a través de lo que hemos encontrado en esos ejercicios y bueno, de las propias, de la revisión documental que hemos logrado hacer hasta el momento. Entonces, las telecomunicaciones comunitarias indígenas, ¿no? Siempre están sustentadas en o sea, operan bajo una red de cooperación, ¿no? Esa red de cooperación son los colectivos que impulsan ese proyecto, los activistas, las comunidades beneficiadas, pero que también forman parte de ese tipo de elementos. Eso me surge, por ejemplo, con el caso de Wiki, sobre todo porque nos ayuda mucho a pensar que ese proyecto no surge de la nada, sino que es parte, es derivado de un proceso mucho más amplio de cooperación, ¿no? Hago esa insistencia en redes de cooperación, que no es lo mismo necesariamente las redes de solidaridad que pueden encontrar y que de hecho articulan con otros actores que hemos definido como los aliados, ¿no? Esos aliados pueden ser otras iniciativas de telecomunicaciones, movimientos sociales, ¿no? Organizaciones no gubernamentales a nivel nacional o internacional, y que también esos aliados intervienen y construyen estas redes de solidaridad, ¿no? ¿A qué nos referimos o cuál sería la distinción sustancial entre cooperación y solidaridad? Por un lado, el grado de compromiso, pero también la afinidad o discrepancia con el objetivo que plantean. Las redes de cooperación o el cooperar está en función de que todos trabajamos en función de un objetivo común, mientras que las solidaridades quizás no compartan necesariamente tu objetivo, a lo mejor ni siquiera sé cuál es, ¿no? Pero entiendo la necesidad de ese apoyo mutuo, ese apoyo recíproco. Tal vez yo no lo necesite hoy, pero cuando yo lo necesite sabré que podré contar contigo, ¿no? Y esas redes de solidaridad van desde flujos o distribución o compartirse, por ejemplo, contenidos. Eso lo hemos identificado, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, donde algunas, por ejemplo, tanto radios y en este caso con las telecomunicaciones, tuvieron ahí muchos vínculos más cercanos dentro del contexto del COVID para informarse, para compartirse cápsulas informativas, etcétera, ¿no? En ese carácter, ¿no? Y que va de la mano con esta función de, por ejemplo, participar en convocatorias, ¿no? Tratar de buscar financiamiento en el caso de que así lo deseen, ¿no? Y por otro lado están estas instituciones de gobierno, ya sea el IFT, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es la que va a sustituir al IFT con los recientes cambios legislativos, ¿no? Y que sobre todo estas relaciones que construyen las telecomunicaciones comunitarias e indígenas con estas instituciones gubernamentales son más bien ambivalentes, son de administrativas y ambivalentes. ¿Por qué? Porque son es con quienes tienes que hacer todo el proceso para que te otorguen una concesión, para que no te vayan a censurar, que son las que te están monitoreando que estés ofreciendo el servicio, ¿no? Que cumplas en función de tus responsabilidades a través de ese servicio que estás ofreciendo. Y sobre todo son ambivalentes porque tanto pueden ser un elemento que te ayuden que te faciliten el proceso administrativo y que te dé legalidad ante el Estado mexicano, ¿no? Como también pueden ser instituciones que con los procesos burocráticos y no tan administrativos, ¿no? Va de la mano con esa parte. Y aquí Consuelo nos menciona que faltó la Secretaría de Hacienda, pues el dinero también es importante ahí con esa dimensión, y que es parte, esa es ahí está la ambivalencia, ¿no?
Mientras que unas nos pueden apoyar de, sí, te vamos a facilitar los procesos, te vamos a decir qué documentos tienes que traer, porque a lo mejor tu proyecto, como eres una comunidad indígena, pues no tiene necesariamente esta función o esta figura jurídica de una persona moral, por así decirlo, ¿no? En el tema de Hacienda, pues serás indígena o serás social, etcétera, pero tienes que pagar, ¿no? Entonces, esas contradicciones, esas tensiones nos hablan de esas redes de negociación y administración que son ambivalentes. Pueden o no jugar a favor de las telecomunicaciones o de quienes impulsan esos proyectos en función de qué, pues de otros procesos, ya sean de antecedentes que existan o sobre todo pues de la propia política y la línea política que se tenga a nivel federal, ¿no? En función de esos procesos. Y finalmente están las redes de competencia o de tensión que se establecen con las otras empresas que en el ecosistema mediático ofrecen ese proceso, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos aquí, estas relaciones que construyen entre las empresas y las telecomunicaciones comunitarias indígenas, son de contingencia. ¿A qué nos referimos en que son de contingencias? Que pueden o no pueden aparecer en función de esas tensiones, ¿no? Es decir, tenemos a Telcel, tenemos a Telmex, tenemos a quien ustedes quieran, también en servicios de Internet, pero como estos proyectos contrahegemónicos, su objetivo es dar atención y servicio a las comunidades que no poseen esos elementos, ¿no? Estas empresas pueden, no, pueden ver a las telecomunicaciones comunitarias indígenas como una competencia, sí, pero que no es tan relevante, porque no me está quitando el bonche, la cuarta parte o la mitad del pastel que yo ya tengo. Ellos se están enfocando en la tercera parte del pastel que a mí no me interesa, ¿no? Entonces, eso puede suceder desde diferentes perspectivas, es decir, quizá un medio privado lo vea como una competencia desleal, así como lo han hecho, por ejemplo, con las radios comunitarias históricamente, diciéndoles que son radios piratas, que son ilegales, que son competencia desleal, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para los medios públicos los puedan ver como no necesariamente como una competencia, ¿no? Entonces, esas dimensiones, esas relaciones, por eso son de contingencia, porque en la medida en que avancen estos proyectos, quizás hoy Telmex o Telcel no vean, por ejemplo, a Wiki como una competencia importante, pero la lógica a la que deberían apostar este tipo de proyectos es hoy son las comunidades rurales o los desposeídos de las telecomunicaciones, como diría, retomando un poquito a Michelle Matelar, pero que en algún momento la lógica a la que podrían aspirar también es ofrecer ese servicio en los espacios donde hay un gran monopolio en torno a esos servicios que están en las zonas urbanas, ¿no? Y que de hecho ya seguramente lo hacen y que establecen esas funciones. Entonces, cuando esas telecomunicaciones comunitarias e indígenas se instalen, se fortalezcan y se formalicen en estos procesos, no solamente van a apostar por los que han sido históricamente relegados en esa función, sino que ahora quizás apuesten, que sería lo más ideal, a estos otros espacios conurbados o citadinos, y ahí claramente la percepción de las empresas va a cambiar, porque entonces el gran reto va a ser que ahora sí te voy a ver como una competencia quizás desleal en ese ejercicio, y por eso es que hay que retomar mucho de la historia de la radio comunitaria, porque seguramente podrá replicarse esa misma lógica discursiva contra esos proyectos de índole alternativa, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha pusimos en oposición el territorio y el poder, no porque no pueda haber poder en el territorio, sino que el poder escala, ¿no? Tiene diferentes manifestaciones según la escala, ¿no? Y entonces, obviamente, habrá un poder local fundado en esta dimensión territorial, en ese sentido de comunidad, pero conforme se avanza tanto a los aliados como a las instituciones y a las empresas, ese poder local se va diluyendo en este poder ya más, vamos a decirlo así, corporativo, para el caso de las empresas, desterritorializado o con una función articulada con el territorio como con los aliados, o incluso pueden superarse en función de este carácter institucional que tiene, ¿no? Entonces, ahí sería como un primer acercamiento a este carácter, a esta forma del mapeo de actores, ¿no?
necesariamente necesitamos más ejercicios, sobre todo en términos de reconocimiento de estos actores que hemos identificado. Y aquí Consuelo en el chat nos ha puesto algunos que deberemos de incluir también en este primer ejercicio y que va de la mano con estos procesos de articulación. Finalmente, y con eso termino, si se dan cuenta, el vínculo que tiene entre telecomunicaciones comunitarias y aliados, en función o en comparación al de las empresas, la flecha es mucho más gruesa que la otra, ¿no? Y eso tiene que ver con la fortaleza o el grosor, la fuerza de ese vínculo. Es decir, las telecomunicaciones comunitarias tienen mucho más vínculo o su vínculo con los aliados es mucho más fuerte que, por ejemplo, con las empresas, porque el proceso de interacción, aunque está presente, no necesariamente es permanente. Puede ser, como aquí lo mencionamos, contingente, ¿no? Y en el caso de el vínculo con las instituciones, pues sí es fuerte, pues porque hay que siempre estar cumpliendo con los trámites, con los procesos de monitoreo, ¿no? Con las deudas fiscales o con los procesos fiscales, ahorita retomando Hacienda, ¿no? Pero que no es igual de manera permanente como, por ejemplo, si se establecen tanto con aliados, es decir, con estas redes de solidaridad, pero también que son mucho más fuertes al interior, porque sin ese sentido de comunidad, ¿no? Entre los usuarios, la propia comunidad y los activistas, pues justamente son los que le dan esa legitimidad al proyecto, ¿no? Entonces, eso sería como a grandes rasgos. Si dentro del ejercicio de reflexión y lo que he mencionado ubican otros actores que podrían ser importantes aquí, como la Secretaría de Hacienda, también será importante que nos los hagan pensar, sobre todo para ir reflexionando y profundizando en cómo se articulan y de qué manera se relacionan en estos procesos, ¿no? Ya para finalizar, y si le pueden dar a la que sigue, dentro de estas reflexiones, insisto, lo que más me ha parecido interesante es que, por decirlo así, estos actores hegemónicos, pienso sobre todo en las empresas que ofrecen estos servicios, pues no han visto, no han intervenido, no han desplegado estos ejercicios discursivos o campañas sucias contra estos proyectos, porque no suponen hasta este momento una competencia real. Es decir, estos proyectos se están enfocando en aquellos sectores de la población que han sido relegados o que son de desinterés porque no son rentables económicamente, porque están alejados de los espacios urbanos, porque a lo mejor ofrecerles ese servicio será mucho más caro por la infraestructura instalar o mejorar para ese proceso que el hecho de dejarlos así y decir, bueno, voy a mejorar la calidad en las zonas donde ya tengo en vez de expandir el área que yo doy cobertura, ¿no? Eh, y pues bueno, estos servicios de telecomunicaciones, sean comunitarias o indígenas, pues no solo ofrecen ese servicio, sino que constituyen también un medio que van de la mano con estos procesos contrahegemónicos, en el que muchas de las personas que desconfían de estos modelos, que es privado, capitalista y extractivista en torno a los datos, pues siguen estando ahí porque quizás no tienen otra opción, ¿no? Y en el caso de los activistas, y algo que identificamos en esas entrevistas, resaltaba mucho que defensores de territorio, activistas en movimientos sociales, ¿no? Que llegaban a utilizar estos servicios de telecomunicaciones comunitarias indígenas, se sentían más confiados y en mayor confianza de la seguridad que implicaba esa información que ellos distribuían en sus respectivas redes, ¿no? En sus respectivos medios, que por ejemplo hacerlo en estos servicios privados, ¿no? Entonces eso me parece también un elemento clave porque ahí se ve cómo también se construye el sentido de comunidad a través de estos proyectos. A mí en lo particular, insisto en esta dimensión, no existe comunicación alternativa o comunitaria sin el territorio. Eso me parece que es fundamental, aunque claramente se puede discutir mucho en función de la gente que sintoniza, que es de algún municipio con esta radio y que la sintoniza, por ejemplo, en Estados Unidos, que tal vez ahí hay un proceso desterritorializado que permite la reterritorialización, ¿no? A través de la comunicación y ese sentido de pertenencia, así como, y ya con eso voy cerrando, este mapeo de actores o esta estrategia metodológica, pues me parece muy enriquecedor, sobre todo para poder analizar este tipo de fenómenos donde
tecnología y la sociedad están imbricados, ¿no? Y que permiten sobre todo reconocer estas tensiones, estos apoyos, estas alianzas e incluso a veces las propias contradicciones que surgen en función de qué, del desarrollo de este tipo de iniciativas y proyectos. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería comentar. Espero no haberme tardado mucho, pero sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ambos por la exposición que nos comparten, tanto de parte de Rodrigo como de Raúl. La intención de estos primeros ejercicios fue cómo le hacemos para contar la historia de las telecomunicaciones sociales en el país. Bueno, pues vámonos a revisar la literatura y vámonos a mapear los actores, las redes de vínculos que se están tejiendo y esto, pues me parece un ejercicio muy interesante. Tuvimos una entrevista con Carlos Vaca de Redes AC y la verdad es que la cantidad de organizaciones que intervienen en el proceso, su interdependencia, ¿no? Y digamos como el conglomerado de actuación que hay con todos estos vínculos de legitimidad, contingencia, competencia, pues sí, es un ecosistema bastante complejo, pero creo que la metodología que Raúl